Hoy voy a compartir contigo una herramienta muy importante que te ayudará para combatir aquel vacío que todos traemos adentro y para que puedas llegar a comprender la totalidad de aquello de lo que te estoy hablando. Voy a pasar a contarte, resumirte mi historia o lo que yo tuve que pasar para comprender este principio. Yo hago albañilería desde hace ya unos 15 años, el cual me enorgullezco en hacerlo porque mediante él he tenido el- la dignidad de llevar el sustento a mi familia. Pero no es esto el caso el que te quiero comentar. Te quiero comentar que contarte un poco cuando yo arranqué este camino de la albañilería, trabajar en la construcción. Arranqué como ayudante, como todo el mundo. El que recién empieza arranca por ahí. Y pensaba yo, cuando sea como estos oficiales, cuando sea como estos que saben trabajar, seré verdaderamente más completo, más feliz, porque me identificaba con el vacío interno. Entonces, no pasó muchos tiempos, me esforcé y llegué a ser albañil, a ser como los oficiales. Y aquel vacío seguía permaneciendo en mí. Entonces pensaba, cuando me haga contratista, contratar obras, realmente cesará esa ansiedad que tengo adentro, ese vacío que traigo, va a cesar cuando yo llegue a ser contratista. Pasaron unos años de duro esfuerzo, llegué a ser contratista y el vacío aquel seguía estando. Contrataba personales, tenía gente a cargo, pero aquel vacío, aquella preocupación, aquella insatisfacción seguía permaneciendo. Eso me hizo pensar que el problema estaba en mí, que yo era algo que estaba separado del universo, que era algo incomprensible lo que yo pasaba, hasta que me di cuenta que la mayoría de las personas también tenemos ese vacío. Busqué en muchos lugares, en muchas religiones, completar aquel vacío que creo que es un vacío espiritual. Busqué por varios métodos, varios modos. Iba en una religión, lo que me contaban, hacían o lo que me decían, trataba de imitar y aquel vacío por ahí me daba una satisfacción, pero no era plena y era cosa de días y volví a sentir la misma sensación de ser un nadie, de ser aquel vacío que me agobiaba, seguía estando. Entonces empecé a buscar los resultados en los logros materiales. Cuando compré mi primera moto dije, bueno, ahora compro la moto y voy a ser realmente feliz. Y fue así por unos días. Aquella sensación de tranquilidad, aquella sensación de haber llegado pasó. Y ella no quería más la moto, ya quería un auto. Y seguí buscando. Cuando llegó el auto, pasó prácticamente lo mismo que lo que había pasado con la moto. Fueron unos días de satisfacciones, unos días de euforia, pero luego aquello de nuevo volvió a pasar. Entonces propuse en mi cabeza, cuando consiga la camioneta que me va a servir además para el laburo, para el trabajo, cuando consiga la camioneta voy a ser realmente feliz. Resulta que llegó la tan soñada camioneta y aquel vacío no se completaba. Y siempre que consultaba a otras personas le preguntaban, o me decían, mejor dicho, tienes que encontrar tu propósito en la vida, tu propósito de vida. Y de aquella voz en mi cabeza, aquella cosa en mi cabeza me estaba dejando prácticamente loco de tanto buscar, de tanto insistir y al parecer nunca llegaba. Y he hecho
varias cosas, tratando conseguir intimidad con Dios, y todo aquello fue insatisfactorio en mi vida. Hasta llegué a la conclusión de que, bueno, Dios no quería nada conmigo. Quizás yo era aquella oveja negra a la cual Dios había desistido simplemente de mí. Pero llegó un momento en el cual encontré, y es esto lo que quiero que entiendas, encontré la definición de que hay un propósito primario en mi vida y un propósito secundario. El propósito primario es saber quién soy. De él emerge el propósito secundario. ¿Qué tengo que hacer? Cuando comprendí aquello, empecé a buscar conmigo mismo quién era, y me encontré con que yo tenía varios conceptos. A través del tiempo había formado varios conceptos de mí mismo, varias percepciones de mí mismo, y aquello era mi identidad. Y cuando llegaba aquella identidad que yo había formado de mí mismo, se me hacía muy chico. Entonces aquella identidad necesitaba de resultados para crecer, porque de acuerdo uno vaya obteniendo más resultados, uno se cree más grande. Entonces empecé a buscar más resultados en mi vida para tornarme a alguien más grande, más completo. Y no fue exactamente así. Aquellos resultados siempre tienen una felicidad temporánea. Tienen una verdad, pero no una verdad absoluta. Tienen una verdad relativa. Y la verdad relativa con el tiempo se desvanece. La verdad absoluta se mantiene a través del tiempo. Entonces comprendí la parábola que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué verdad? La verdad es que nosotros somos esencia divina. Y esa esencia divina es la que el conocimiento, la falsa perspectiva, la falsa ilusión que yo creo a través de mí mismo, de mi persona, me aleja de esa esencia que es divina, que es la vida y que es Dios. Entonces, cuando entendí aquello, empecé a tener una vida más plena, una vida más satisfactoria, y empecé a entender que no eran los resultados la que me traía la paz, que me traían el estado de tranquilidad o la sensación de ser completo, sino sino era aquella paz provenía del ser, era mi estado pleno de conciencia. O sea, aquello que Cristo decía: tú encontraréis la verdad. Aquella verdad me libertó. ¿De qué? De mi falsa percepción que yo había tenido de mí mismo. Es difícil decir que somos prisioneros de nosotros mismos o de la forma en que nosotros interpretamos nuestra realidad. Y Dios quiere libertarnos de eso para que tengamos vida, para que podamos disfrutar de la vida. Porque si no, nosotros siempre nos vamos a estar trasladando al futuro, cosa que no existe. Siempre vamos a estar buscando resultados, cuando no podemos disfrutar de aquellos que ya tenemos, porque tenemos muchas cosas buenas a nuestro alrededor que a través de nosotros buscar inquietarnos, buscando cosas, buscando otras cosas para completar aquel vacío que tenemos, no nos damos cuenta lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que es nuestra familia, nuestro hogar y muchísimas más cosas que son mucho más provechosos que aquellos resultados falsos que nos pueden dar las cosas temporales.
Por ello es que quería compartir contigo eso. Espero que te pueda haber servido. Espero que si tienes algún comentario, si tienes algo para aportar a esto, bienvenido y gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí y ojalá esto te pueda servir.